llegado el presidente de una organización internacional muy importante, el secretario general de una organización muy importante que es la Cámara Internacional de Comercio. Está arribando a nuestro estudio María Fernanda Garza, y le agradezco mucho a María Fernanda su visita al estudio. Ella es la presidenta de la International Chamber of Commerce México, y te agradezco. Hola, ¿cómo estás? Está llegando a nuestra cabina María Fernanda. Y bueno, digo, María Fernanda, que recibí una comunicación y tuve conocimiento de la carta que el secretario general de este organismo internacional de comercio, que es un organismo pues eso, que tiene presencia en 130 países, es una presencia mundial la de este organismo, pues este secretario general de este organismo internacional le envió una comunicación precisamente al gobierno mexicano con sus observaciones y sus comentarios acerca de la reforma hacendaria y fiscal en México. En tu calidad de presidenta de esta organización mundial de las empresas, pues estás aquí para platicarnos, para contarnos precisamente lo que este organismo, que engloba tantas cosas y que en el caso mexicano están viendo un conjunto de temas y que se las han hecho del conocimiento al gobierno mexicano a través de esta comunicación, pues es que te hemos invitado y te aprecio que estés aquí esta mañana. Bienvenida. Gracias, Carmen, muchísimas gracias. Y como dices tú, ICC es la Organización Mundial de las Empresas, está presente en 132 países, agrupa 6,5 millones de empresas, y todas estas empresas tienen una misma vocación, que es el comercio internacional. Entonces, ICC fue fundada en 1919, ya es una organización bastante antigua, y estas 6,5 millones de empresas están buscando constantemente oportunidades para invertir en nuevos países. Estamos hablando de empresas que vienen a establecer compañías que generan fuentes de trabajo, no son capitales golondrinos. Muchas de ellas ya están establecidas en México y otras habían manifestado su interés por invertir en México. Y a principios de este sexenio, sobre todo, ya ves que se dio un reposicionamiento de México, se estuvo promoviendo mucho. El momento mexicano, exactamente. Y esto se dio, pues, en parte por la situación geográfica que tenemos. Estamos junto al mercado más grande del mundo, la estabilidad financiera que ha tenido el país. Y ya ves que también se nos incluyó en el grupo de los MIST. Entonces se habían dado una serie de situaciones que nos estaban posicionando muy bien, y esto había dado mucho optimismo a la comunidad internacional para ver a México como un país donde precisamente podían invertir. Las reformas estructurales que se habían anunciado habían creado grandes expectativas. Y eso justamente es lo que nos trae aquí, esa preocupación, ese optimismo que de repente está cambiando a una gran preocupación, porque hoy en día estamos viendo a través de todas estas cartas, y aquí te traigo más, aquí te traigo ya las cartas de cada uno de los países que nos las han enviado. Ha habido otras llamadas de parte de muchos otros. Cuéntame, Fernanda, de la carta en específico, además de las que me entregas ahora, que firmó el propio secretario general. Cuéntanos de él y cuéntanos qué le dice a quién del gobierno mexicano. Bueno, Jean-Guy Carrier, que es el secretario general de ICC, lo que le dice al gobierno mexicano, en primer lugar, es que debemos esperar, que ellos sugieren que el gobierno mexicano espere a que la OCDE termine un estudio que está realizando sobre la doble tributación en los países. No solamente este estudio abarca la doble tributación, sino también la doble no tributación, porque hay muchas empresas que, dadas las reglas que existen en ambos países, acaban no pagando impuestos en ninguno. Entonces, la idea es que en algún lugar paguen los impuestos que corresponden. Entonces, ese es un mensaje muy, muy importante, y que creo que por eso es que no debemos precipitarnos en estos momentos a sacar una reforma hacendaria que va a ir en contra de la competitividad de México. ¿En qué partes encuentran que va a ir en contra de la competitividad? Por ejemplo, los pagos de partes relacionadas en el extranjero no serán deducibles si están sujetas a una tasa efectiva menor al 75%. En el caso, por ejemplo, de Suiza, Inglaterra, el impuesto sobre la renta es de 22,5%. Entonces, como ya es menor que lo que se está planteando para las empresas nacionales en México, ya no van a poder deducir nada. Entonces, sí, exactamente. Entonces, eso hace que México no sea un país atractivo para invertir, a pesar de todas las condiciones que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, si tú tienes deducciones que en el extranjero son deducibles,
ya en México no van a poder hacerlo, muchas de ellas porque ya lo deduciste en otro país, pero lo dijiste en otro país. Y esto va en contra de muchos tratados que México ya ha firmado. Esa es una parte también muy importante que los legisladores tienen que tomar en consideración, que ya existen tratados donde México ha participado y que con esta reglamentación estamos yendo en contra de eso. Entonces, las cartas que aquí se adjuntan van en el mismo sentido de lo que dice el secretario de esta Organización Mundial de las Empresas, o agregan algo en la particularidad de los países. Cada país agrega lo que... ¿Qué países mandan cartas a México? Ahorita tenemos cartas ya ahí de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, Finlandia, el Reino Unido, España, Francia, Suiza, Alemania. Tenemos otra carta de Business Europe que agrupa a todas las empresas en Europa. Tenemos también Suiza, ya lo había mencionado, y hemos recibido comunicados de Japón, de Australia, de Chile. Estamos aquí hablando, digamos, de cartas que envían empresas, básicamente, a organismos empresariales. La ICC, que tiene capítulos en todos estos países, está recibiendo estas inquietudes de las empresas de cada uno de sus países, y estas organizaciones están manifestando. Déjame al vuelo tomar una de las varias que me entregas y que te aprecio. Una al vuelo, por ejemplo, de BDI, ¿es en Alemania? BDI es la Organización de las Empresas Alemanas. La Federación de la Industria Alemana, esta carta se le envía al doctor Luis Videgaray. Están enviando cartas al doctor Videgaray, al señor José Isabel Trejo Reyes, que es el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Básicamente son los destinatarios. Exacto. El Congreso y el gobierno a través de su secretario de Hacienda. Por ejemplo, esta que es la que tomo al azar. La Federación de la Industria Alemana, que es la organización que agrupa a la industria alemana y proveedores de servicios relacionados con la industria. Habla a nombre de 38 asociaciones del sector y representa más de 100.000 grandes, medianas y pequeñas empresas con más de 8 millones de empleados. Un tercio del Producto Interno Bruto alemán es generado por la industria alemana y los servicios relacionados con la industria. BDI, esta agrupación, esta Federación de la Industria Alemana, se preocupa por la continuidad de las relaciones económicas entre México y Alemania. Nuestra preocupación se deriva de la incertidumbre sobre el mantenimiento de la deducción de los gastos con respecto a los pagos de las empresas mexicanas a sociedades en Alemania dentro de las empresas multinacionales. Esta deducción podría estar en peligro si México, para hacerlo, depende de una tasa de impuesto de sociedades alemán de más de 15%, sin contar con el impuesto del negocio alemán, impuesto de negocio alemán. Las empresas en Alemania están sujetas a ambos impuestos sobre las ganancias. Por un lado es, como en casi todo el mundo, el impuesto sobre sociedades. Por otro lado hay, como una particularidad alemana, el llamado impuesto de actividades económicas. La razón de este dualismo es que los ingresos del impuesto sobre sociedades se atribuyen a la República Federal de Alemania, mientras que los ingresos de impuestos de negocio se atribuyen al municipio donde se encuentra el negocio. Mientras que el impuesto de sociedades en Alemania se aplica una tasa fija del 15% más un cargo de concepto de solidaridad de otros 0.825 puntos porcentuales, la tasa de impuesto de actividades económicas varía de un municipio a otro. En promedio se aplica una tasa alrededor del 15%. En total, las ganancias de las empresas en Alemania se gravan a una tasa alrededor del 30%. Considerando un nivel de impuestos sobre los beneficios de hasta el 33%, estamos convencidos de que no existe ningún incentivo para que las empresas alemanas transfieran beneficios de México a Alemania por motivos de planificación fiscal. Por esta razón, le solicitamos que asegure la deducibilidad de los gastos de negocio dentro de los grupos multinacionales como hasta ahora. Estaríamos encantados de comenzar un diálogo sobre este tema con usted y permaneceremos a su entera disposición. Y firman los responsables de esta organización, la Federación de Industria Alemana, una carta al azar de las varias que nos entregas como representante en México de esta Organización Mundial de las Empresas, María Fernanda Garza. Las otras cartas irán especificando eso, las particularidades fiscales de cada país, como Alemania, Suiza, los que mencionaste aquí, que ya aquí los tengo revueltos, pero aquí los voy a organizar, y que nos está hablando, bueno, de este llamado de las empresas extranjeras con presencia en México, y fundamentalmente el tema es el de la deducibilidad. Exactamente, cada vez están viendo a México como un país menos atractivo. Vemos la posibilidad de un cambio de decisiones, no solamente de inversión, sino también de permanencia.
se está percibiendo una incongruencia entre el discurso oficial de México como país, que se estaba posicionando como un gran foco de inversión, y sin embargo, con esta reforma hacendaria, pues están yendo en un sentido contrario. Ahora, ¿han tenido respuesta? Sí, hasta ahorita, por ejemplo, Finlandia fue uno de los primeros países que envió la carta. Sabemos que el embajador de México en Finlandia ya solicitó una reunión con el presidente de la ICC Finlandia para empezar este diálogo. Está aquí Italia también, que creo que no mencionaste, Sí, pero también está una carta de Italia. Está, bueno, pues todos estos países ya los iremos comentando en su momento. Estamos también frente a un asunto que va en proceso, porque como hemos visto ha habido ya muchas modificaciones a la propuesta original del doctor Videgaray y del gobierno federal en muchos temas. En este en particular, en cuentas, has monitoreado Sí, desde por supuesto luego que sí. paso a paso el debate legislativo. ¿Algo ha pasado ahí o nada se mueve? Nada, todavía no ha salido nada al respecto. La preocupación de las empresas también incluye a las empresas mexicanas que son socias de la ICC, porque están viendo que van a perder competitividad ante el resto de las empresas en el mundo. Nosotros lo que buscamos, lo que nosotros queremos es que sí existe una reforma hacendaria, la necesitamos, pero esta tiene que ser integral, equitativa, debe promover el empleo. Las empresas tienen que pagar, pero tienen que pagar lo justo, no más, pero tampoco menos. Tenemos, como decía, que ser una economía mucho más competitiva y tener una reforma hacendaria que no inhiba el consumo en la inversión y que tampoco genere tensiones inflacionarias, que es lo que estamos viendo que va a suceder si la reforma hacendaria queda como está planteada. Pues ni más ni menos es parte de la crítica y del debate y de la discusión que involucra pues todo un conjunto de cosas, incluyendo desde luego la postura de las empresas nacionales y en este caso las empresas internacionales que a través de esta organización que representas en México, Organización Mundial de la Empresa, están planteando sus preocupaciones, sus inquietudes y esto que tú nos has explicado esta mañana. Te agradezco, María Fernanda Garza, tu visita. Muchísimas gracias, Carmen. Al contrario, y nos mantendremos en comunicación para seguir este proceso de debate y de discusión y veremos cómo termina finalmente todo el paquete económico, fiscal y hacendario en México. Gracias por estar aquí. Muchas y gracias contarnos. a ti. A ti, gracias. Buenos días. Después de la pausa regresamos, tenemos más.